Bueno, siendo las 10:03 de la mañana, les doy la bienvenida. Buenos días. Mi nombre es Johnny Tapia, del área de marketing de Nexus Technology, y les agradezco por participar en nuestro seminario online de solución de infraestructura TI y fibra óptica para interiores con Rital y Optral. Durante la presentación, si tienen alguna consulta, por favor enviarla mediante el chat seleccionando la opción a todos los asistentes. El señor Javier Rojas de Rital y el señor Percy Paucar de Nexus están conectados y nos apoyarán resolviendo todas sus dudas. Por otro lado, las preguntas que no se resuelvan mediante el chat se responderán al finalizar la presentación. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al señor Hermes Lozano, quien se encargará de desarrollar esta primera parte de la presentación con la marca Rital, para luego dar pase a la señorita Angélica Reventos de la marca Optral. Buenos días, Hermes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo están a todos? Muy buenos días. Vamos a empezar este seminario de esta semana con las soluciones de infraestructura TI de la marca Rital. Un momento, me permiten para compartir mi pantalla. ¿Me confirman que se ve, Johnny? ¿Todo ok? Sí, se ve bien. Perfecto. Ok. Buenos días, mi nombre es Hermes Lozano y soy el encargado de la marca Rital en Nexus Technology. Y en esta oportunidad vamos a hablar de infraestructura TI en data center. Para ponernos en contexto, Rital es una marca alemana con un subsidiario acá en Perú que ya tiene muchos años en el mercado y líder tecnológico en este tipo de soluciones. ¿Okay? En esta primera lámina pueden observar los diferentes tipos de soluciones que posee Rital en tema de refrigeración, en tema de gabinetes, en tema de energía y en tema de monitorización. ¿Okay? Dando una pequeña introducción de lo que vamos a hablar hoy día, vamos a enfocarnos en cinco familias. La primera va a ser los gabinetes de TI. En la segunda parte vamos a hablar del tema refrigeración, que es muy importante. La tercera parte en monitorización. Terminamos con energía y finalmente con soluciones de seguridad. Llámese detección y extinción de incendios para gabinetes. Empecemos con el tema de gabinetes. Rital, líder en el mercado en gabinetes, tiene la familia TCIT. ¿Cuál es la particularidad de esa familia? Si bien es cierto, tiene dos versiones, uno con puerta de malla y otro con puerta de vidrio. Hay que recalcar acá que en cuanto a la puerta de malla, el porcentaje de ventilación llega hasta el 85%, siendo una de las más altas en el mercado. Y por su lado, el tema de gabinetes con puerta de vidrio, este cristal tiene 3 milímetros de espesor, ¿no? Otra característica fundamental de estos tipos de gabinetes es la capacidad de carga con la que cuentan, ¿no? Tiene la capacidad de carga máxima de 1.500 kilogramos en cada una de sus versiones y esto es gracias a la estructura electrosoldada que contiene estos gabinetes, ¿ok? Tenemos versiones desde 24 RU, 38, 42 y 47 RU, siendo el más comercial el gabinete de 42 RU. Adicionalmente, como cualquier gabinete, también cuenta con los rieles escalables en profundidad y también puedes escalar en el tema del ancho. Puede llegar no solo a 19 pulgadas, que es el estándar, sino también hasta 21, 23 y 24. También hay que recalcar que este gabinete es sumamente modular, que quiere decir que podemos, exactamente configurable, podemos configurar tanto el suelo, el techo, los laterales, de acuerdo al requerimiento, ¿ok? Incluir también accesorios como luminarias, ordenadores verticales y demás, ¿ok? Estos gabinetes cuentan con certificación UL-CUL que son requeridos en el mercado, ¿ok? Para pasar al siguiente tipo de gabinete, tenemos que conocer un poco más sobre el grado de protección IP. ¿Qué es el grado de protección IP? El grado de protección IP
se utiliza para poder diferenciar un gabinete de otro contra los ingresos de polvo o ingreso de sólido e ingreso de agua. Vamos a ver un pequeño video para poder mostrar y explicar mucho mejor. El primer número del IP te muestra la cantidad de sólido permitido al ingreso del gabinete. Mientras va aumentando el número, el grado de protección contra ingresos de sólidos es mucho mayor. Estamos hablando que en un IP 5, por ejemplo, ya no estamos hablando estamos hablando ya de partículas de polvo, ¿ok? Donde el diámetro ya es menor de 1 milímetro, ¿ok? Y por su otra parte, el segundo número, el segundo dígito, corresponde a la protección contra el ingreso de agua. Y esto se ve dentro del gabinete de acuerdo a la cantidad de agua que está proyectada dentro del gabinete. Hay que ver el tema de los ángulos, pero lo ideal, o bueno, lo estándar, es contar con un gabinete 0,5, ¿no? Donde te protege contra los chorros de agua, ¿no? Contra los ingresos de chorro de agua. Un IP6 ya es contra la proyección de agua, y un IP07 puede sumergir el gabinete hasta 1 metro de profundidad por un cierto tiempo, y un IP08 mayor a 1 metro de profundidad, ¿ok? Dicho esto, Rital cuenta con un gabinete IP55 apto para el ingreso de polvo, para no el ingreso de polvo y agua, que se puede dar en oficinas en nuestro país, ¿ok? Donde puede haber cantidad de polvo que ingrese a la sala, ¿ok? Tiene las mismas funcionalidades que los demás, los otros gabinetes, pero tiene la particularidad que es una protección IP55. Al ser una protección IP55, nosotros también debemos tomar en cuenta que los accesorios externos o que dan hacia el exterior o al ambiente también deben tener la misma protección IP55. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, el gabinete de Rital, el normal, tiene entradas por la parte de techo tipo escobillas, en este caso no va a tener ese tipo de entrada. Tiene que ser una placa con entrada con presestopas para mantener el grado de protección, ¿ok? Lo mismo pasa en el tema de las puertas. La puerta ya no sería partida en vertical, sino sería solamente una placa para asegurar la hermeticidad. Ahora, en versiones de gabinete de pared o gabinete murales, también contamos con la protección IP55. Y tanto la protección IP55 con puerta de vidrio, y una protección mucho más alta, un IP66 con puerta de chapa de acero. Tenemos diferentes versiones, siendo los más comerciales los de 12, 15, 21 RU. Tienen también, es escalable en tema de profundidad y puedes adherir los accesorios que sean necesarios. Así una protección IP55, recalco nuevamente que deben tener los accesorios correspondientes para mantener la protección del gabinete. ¿Ok? Ahora cambiemos un poco más del tema y hablemos del tema de climatización. Para empezar a hablar del tema de climatización debemos tener claro 3 parámetros dentro de una solución de data center. Debemos conocer que la transferencia de calor, y quiero decir que la potencia consumida del equipo activo disipa en total el 99.9%. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente la potencia disipada vendría a ser igual a la potencia consumida del equipo activo, ¿no? Esto nos va a ayudar para hacer una buena dimensión. También conocer el tema de distribución de flujo de aire. En un equipo activo debemos conocer que debemos considerar 2 pasillos dentro del equipo activo. La parte frontal del equipo activo, conformar un pasillo frío, y en la parte trasera del mismo, conformar un pasillo caliente, ¿ok? Y también hay que saber el tema del diseño de estos equipos climatizadores, para no incurrir en sobrecostos o exceder en sobrecostos, exceder en potencias cuando no es necesario, ¿ok? Entonces, hablando de transferencia de calor, distribución de flujo de aire, implícitamente estamos hablando de temperatura, ¿ok? Entonces, ¿cómo afecta la temperatura de nuestro equipo activo? En este cuadro podemos observar una carga en la línea azul que está su vida útil del 100% hasta una cierta temperatura máxima permitida, trabaja ok.
¿Qué pasa si se aumenta en 10 grados la temperatura? La vida útil de este equipo activo bajaría a la mitad, al 50%. Caso similar ocurre con la tasa de fallo. ¿Qué ocurre cuando se incrementa en 10% más de lo habitual, de la temperatura permitida de funcionamiento? Entonces se genera el doble de tasa de fallo del equipo activo. Entonces, viendo esto, la temperatura juega un papel muy importante en cuanto a la dimensión de los equipos climatizadores. Ahora, tenemos otras variables que hay que considerar, ¿no? Si tenemos un gabinete, hay que considerar la temperatura del ambiente, hay que considerar la temperatura deseada interna al gabinete, hay que considerar la carga disipada dentro del gabinete y también la transferencia de calor del mismo armario, ¿no? Eso va a depender mucho del área del gabinete. Entonces, básicamente, el calor o la potencia requerida vendría a ser igual tanto a la diferencia de calor de disipación de los equipos activos menos el calor que disipa la misma superficie, que en realidad es negativa, en realidad se van a sumar. O va a depender mucho del tema de temperaturas. ¿Ok? Pasamos a los tipos de climatización. Podemos dividir dos tipos de climatización, una climatización pasiva y una climatización activa. La diferencia, como deben saber, básicamente es que la climatización pasiva se puede refrigerar los equipos sin necesidad de ventiladores, sin necesidad de refrigeradores ni intercambiadores de calor. Esto se puede hacer notar con el uso de rejillas, componentes pasivos o techos con aireación, ¿no? ¿No es cierto? ¿Cuándo se aplica el uso de ventiladores? Muchas veces me ha pasado que cuando piden o quieren una solución de un gabinete con ventiladores, simplemente me indican, ¿sabes qué? Quiero un gabinete y quiero sus ventiladores. Pero esto va más allá. Debemos saber en qué momento poder usar los ventiladores y en qué momento no se debe usar los ventiladores. Para eso, la regla es muy simple. Si la temperatura de ambiente es muy fría, en 5 grados, o la diferencia de temperatura ambiente con la temperatura deseada están dentro de los 5 grados, es posible usar el tema de los ventiladores. Ahora, si la temperatura de ambiente es mucho mayor, la diferencia de 10 grados, si la temperatura ambiente mucho mayor que la temperatura interior, no es posible usar este tipo de ventiladores. ¿Ok? Entonces, concluimos que usamos ventiladores cuando la temperatura externa es muy fría. ¿Ok? Para este caso, los ventiladores también, para tener la misma protección IP55, necesitan unos ciertos accesorios para poder cumplir, y así que todo el gabinete con su climatización tengan la misma protección. En el siguiente video vamos a poder mostrar cómo es el funcionamiento de este tipo de ventiladores con protección IP55. El ventilador o puede funcionar como inyector o puede funcionar como extractor. Simplemente se cambia la dirección del motor, del ventilador. ¿Ok? Estábamos hablando de unas esteras filtrantes finas que se colocan entre el ventilador y la rejilla para completar la protección IP55. ¿Ok? El motor que tiene el ventilador hace que el flujo de aire sea de manera diagonal, que es lo que se desea. ¿Ok? Esto también puede ser controlado por un termostato para ver el tema de velocidad del ventilador sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, si tenemos en este video una imagen de un gabinete, ingresa el aire frío por la parte de abajo y por la parte de arriba se extrae el aire caliente hacia el exterior, hacia el ambiente. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si la temperatura de ambiente es mucho mayor a la temperatura deseada? Ya no es posible usar este tipo de ventiladores. Tenemos que ir a una solución mucho más robusta, que puede ser, dependiendo de la densidad de carga de tus equipos, puede ser una solución de refrigeración, pues una solución con contención de pasillos, una solución autocontenida. Entonces va a depender mucho de la carga y del requerimiento. ¿Ok? Vamos a empezar a hablar de la refrigeración tipo mural o tipo techo.
que son las potencias más bajas. Rital cuenta con una refrigeración tipo mural llamada Bluey Plus. Este es un refrigerador que se monta en la parte lateral del gabinete para hacer la refrigeración autocontenida. Tenemos muchas versiones, de acuerdo a la capacidad de disipación de tus equipos. Tenemos de 1.6 kilowatts, 2 kilowatts, 2.6 kilowatts, 4.2 y 5.8 kilowatts. ¿Ok? El material es chapa de acero. Seguimos cumpliendo con la protección IP55 requerida. Hablando de eficiencia, vamos a hablar un poco de eficiencia, porque tiene 3 modos de refrigeración, que vamos a hablar más adelante: el tema de versatilidad, el tema de flexibilidad, el tema de conexión a red eléctrica, el tema de seguridad, cómo testea la temperatura para poder tener una temperatura constante, y el tema de operatividad con un fácil uso teniendo una interfaz web que lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Hablando de eficiencia, tenemos 3 modos de climatización. ¿Okay? El primer módulo se llama el heat pipe. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la temperatura ambiente es mucho menor que la temperatura deseada. En este caso, el compresor no trabaja, ¿ok?, aprovechando la temperatura fría del ambiente. Simplemente sería una climatización tipo pasiva, por así decirlo, pero trabajan los ventiladores, ¿no? Pero se podría decir que sería no trabaja el compresor, que es el cerebro del climatizador, ¿ok? ¿Cuál es el funcionamiento híbrido? Cuando ya la temperatura del ambiente se acerca a la temperatura deseada, el compresor trabaja un 40%, dependiendo a qué temperatura quieres llegar. ¿Ok? Y el otro tipo de funcionamiento es cuando el compresor ya comienza a trabajar al 100% o a un porcentaje mucho mayor. Es cuando la temperatura externa es mucho mayor que la temperatura interna. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la aplicación de este tipo de refrigeradores? Puede ser en ciudades o localidades donde en el día hace mucho calor, en la tarde baja la temperatura y en la noche la temperatura baja mucho más. ¿Ok? Hablando un poco de versatilidad y seguridad de este refrigerador, podemos hablar que tiene una tecnología inverter, que quiere decir que de acuerdo a la potencia que tú necesites, el controlador que tiene, el compresor que tiene, trabaja con una programación PID que te permite llegar a la temperatura deseada sin ninguna estéresis. ¿Ok? Y también estamos hablando que es una solución multivoltaje que puede trabajar monofásico o trifásico, dependiendo del modelo. Hablando del fácil uso de Bluey Plus, cuenta con una pantalla para poder programar todos los parámetros de temperatura, y también cuenta con un controlador con una interfaz IoT, que quiere decir que este controlador que estoy mostrando en el medio puede conectar hasta 2 refrigeradores murales para su control. Este controlador tiene un web server integrado, entonces tú agarras la IP, lo colocas en tu explorador y puedes ver todos los eventos que puedan ocurrir. Obviamente también tiene la posibilidad no solo de incluir 2 ventiladores, porque tiene 2 puertos de comunicación. Puedes utilizar un puerto para un refrigerador y otro puerto para conectar los diferentes sensores que también posee Rital, ¿no? En este caso estaba mostrando sensores de aniego, sensores de control de acceso, sensores de humo y otro tipo de sensores, el sistema de detección de incendios, que vamos a hablar mucho más adelante. ¿Ok? Vamos a ver un pequeño video para resumir todo lo que he mencionado. Dependiendo del tipo de potencia, el refrigerador va a cambiar en tamaño, ¿ok? Pero el tamaño más bajo es el de 1.6 kilowatts, ¿no? Como había mencionado, estos refrigeradores, a tener tres modos de enfriamiento, tienen la particularidad de ahorrar energía hasta un 75%, ¿ok? Puede ser instalado a ras del gabinete, sobresalido a la mitad o sobresalido al 100%. ¿Ok? Para que no gastes unidades de rack dentro de tu gabinete. ¿Ok? Sigamos. Ahora hablemos un poco del centro de datos un poco más grande. ¿Cuál es la realidad de los centros de datos en el Perú?
Normalmente, cuando vamos o cuando se quiere implementar un centro de datos dentro de una empresa o dentro de una entidad, no tienen conocimiento o desconocen el tema del el espacio requerido para tener una sala de data center, ¿no? Entonces, inclusive todavía en entidades públicas y privadas tienen la utilización del falso piso, ¿no? Que es una solución tradicional, una solución antigua y tiene muchas desventajas, ¿no? Pero insisten con el tema del piso falso. Con este piso falso, que aproximadamente son 30 centímetros, le quitas altura para una correcta climatización tipo sala, ¿ok? Muchas personas también piensan que el aire confort es suficiente para poder climatizar estos tipos de equipos activos TI, y no es así, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de la diferencia entre una refrigeración TI y una refrigeración confort para oficina, ¿no? Debemos empezar que la refrigeración para oficina no están hechas, no son aptas para climatizar equipos, básicamente por el tema de potencia, por el tema de direccionamiento, si existieran puntos calientes en el gabinete, y porque no está hecho para trabajar 24/7. Simplemente es un área de confort que se usa para el trabajo laboral, que son prácticamente 8 horas. Tampoco cuenta con monitoreo, entonces no se pueden utilizar este tipo de área de confort para una solución de data center. En este gráfico estoy mostrando que dentro de la carga, dentro del calor total que emite dentro de una sala de TI, el 90% es calor sensible y el 10% es calor latente. Pero ¿qué pasa en una sala que no es de data center, no es de TI, es una oficina? Observamos que el 65% solo es el calor sensible y aumenta el calor latente a un 35%. Es por eso que no podemos destinar un equipo confort para una solución de data center, por el tema del calor sensible, que es nuestro foco a poder climatizar. ¿Ok? Para esto, Rita ha propuesto o propuso la solución autocontenida. Es un climatizador, como pueden ver en la imagen, de 30 centímetros de ancho y tiene la misma altura que el gabinete, ¿no? Este equipo climatizador tiene la potencia regulable desde 3 hasta 12 kilowatts a nivel del mar. Utilizan un agente refrigerante R410A y es modular y escalable. Al tener ese ancho tan mínimo, puedes incluir más gabinetes, más climatizadores. Es muy modular y es muy escalable. ¿Cuál es el funcionamiento de este climatizador? Al ser una solución autocontenida, estamos descartando ya una solución de pasillo frío y pasillo caliente fuera del gabinete. Ya nos olvidaríamos de la contención de pasillos, de estructuras metálicas externas. ¿Por qué? Porque la refrigeración ocurre dentro del gabinete. Este es el funcionamiento general de este tipo de refrigeradores. Voy a repetir, el compresor, que es el corazón del climatizador, tiene el agente refrigerante, envía por una línea de descarga en alta presión al refrigerante en estado gaseoso, llega al condensador que está fuera del edificio de la oficina, con un ventilador, expulsa el aire, expulsa el calor hacia el exterior. Convierte el refrigerante de estado gaseoso a estado líquido en alta temperatura todavía hacia una válvula de expansión. Dentro de la válvula de expansión ya el refrigerante se convierte en gaseoso y a través de la parrilla o el evaporador, con ayuda de los ventiladores, puede enfriar la parte frontal de los gabinetes. Para ver o tener un poco más de visión, podemos ver estas vistas del climatizador. Tenemos 3 vistas: solo el climatizador con su gabinete y el climatizador entre 2 gabinetes. ¿Ok? Podemos observar que en las líneas rojas es por donde se extrae el calor, el pasillo caliente, ¿ok? A través de unas rejillas que tienen ahí, hacen el intercambio de temperaturas con el agente refrigerante. Entonces el calor absorbido por el agente refrigerante convierte la temperatura baja en temperatura fría, perdón, temperatura alta en temperatura baja, ¿no? Y expulsa a través de 4 ventiladores en la parte frontal. Lo mismo pasa cuando colocamos un gabinete, ¿ok? Es el mismo funcionamiento, el mismo flujo que sigue. Incluso se pueden colocar 2 gabinetes. Esto va a depender mucho de la carga por gabinete. Recordemos que este climatizador
puede climatizar hasta 12 kilowatts. ¿Ok? Esto sería la vista del climatizador entre gabinetes. Si se dan cuenta, el aire nunca sale hacia el exterior, es autocontenido, forma el pasillo caliente y pasillo frío al interior del gabinete, haciendo una solución retroalimentada, ¿ok? No existe el intercambio de temperaturas o intercambio de aires con el exterior como en el interior, ¿ok? Para mostrarles un video práctico para que vean cómo es el funcionamiento de este tipo de climatizadores. ¿Ok? Tenemos una sala de data center. Entre gabinetes vamos a colocar el climatizador, como se está mostrando en el video. El climatizador comienza a enfriar la parte frontal del gabinete donde es necesario. Ojo, estamos incluyendo puertas de vidrio para tener la hermeticidad correspondiente, ¿ok? No son puertas de malla. Climatiza la parte frontal y por la parte posterior absorbe el calor, formando el pasillo caliente dentro del gabinete nuevamente, ¿ok? Entonces, esta solución es mucho más eficiente porque no te permite, porque no encuentras puntos calientes, ya que la climatización es uniforme desde la base hasta el techo del climatizador, ¿ok? Es una solución que va al punto del problema y es mucho más eficiente, ¿ok? Hablamos un poco de monitorización, ya dejemos de lado la parte, ya hemos hablado de gabinetes, hemos hablado de gabinetes con protección IP55, hemos hablado de refrigeradores murales, hemos hablado de estos soluciones autocontenidas, y empecemos con el tema de monitorización. El tema de monitorización es muy importante, ya que tú puedes leer las diferentes variables que puedes encontrar dentro del gabinete o dentro de tu sala de data center. ¿Qué quiere decir? Puedes instalar sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores infrarrojos, sensores contra vandalismo, sensores de fuga y demás sensores. También tiene la opción de controlar o gestionar los PDUs, el sistema contra incendio, un sistema de control de acceso. Al igual que la interfaz IoT de los refrigeradores, este producto, el CMC, también cuenta con la misma interfaz, tiene un web server integrado y tú vas a poder ver todos los eventos dentro de tu explorador, todos los eventos que estén conectados a este controlador. ¿Ok? ¿Cuál es el funcionamiento de este tipo de solución de monitorización? Los sensores obviamente envían sus medidas cada cierto tiempo, van testeando todo lo que ocurre, todos los eventos que ocurren dentro del gabinete y van enviando la información hacia el CPU, hacia el controlador. Se puede configurar diferentes umbrales de alarmas por sensor. Llámese el caso de temperatura, tienes que configurar hasta 4 umbrales, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Quiere decir que una temperatura, por ejemplo, tú quieres mantener tu temperatura a 25 grados, tú pones tu alarma para 28 y para 30 grados, o puedes poner tu alarma para 20 y para 15 grados, ¿ok? Tienes esos tipos de umbrales. Y la forma de comunicación con el usuario puede ser a través de esta interfaz web, o a través de email, a través de mensaje de texto, a través de contacto SEC o a través de las versiones de SNMP 1, 2 y 3, ¿ok? ¿Cómo es la conexión de estos tipos de sensores? La conexión es muy simple, es plug and play, ¿ok? Tienes el controlador en un lado, tienes los diferentes sensores a conectar, tienen puerto CAN bus para su conexión. Si bien es cierto, vemos la imagen y podemos pensar que la solución tiene una conexión en serie, en realidad no es así. Puede ser que físicamente se muestre en serie, pero lógicamente la conexión es en paralelo. ¿Qué pasa si el sensor 2 falla? La comunicación CAN bus va a seguir funcionando hacia el sensor 3, ¿ok? La única forma que el sensor 3 no funcione es que el cable de conexión del sensor 2 esté mal, ¿ok? Acá tenemos una imagen teniendo un concentrador en el medio de gabinetes. Tenemos 7 gabinetes y cada punto simboliza un sensor. Tiene 2 puertos CAN bus para conectar hasta 32 sensores, 16 sensores por un puerto y otros 16 sensores por el otro puerto. La distancia máxima por cada puerto es de 50 metros. ¿Ok? Este contador no necesita ninguna licencia ni nada, ningún costo adicional.
siempre se actualiza, ¿ok? Ya dejamos de lado el tema de licencias. Tenemos el sistema de control de acceso para gabinetes. ¿Qué quiere decir? Tenemos este sistema con un teclado, o puede ser con una tarjeta lectora, para dar acceso solo a las personas autorizadas al gabinete. ¿Ok? En esta imagen también podemos observar que está montado un refrigerador en la parte lateral con su control de acceso. El sistema de apertura automática de puertas, que va de la mano con control de acceso para una actuación remota en casos de que la temperatura sea mucho mayor dentro del gabinete y los refrigeradores no trabajen, tienes que abrir la puerta para que el aire exterior pueda enfriar lo que está dentro de tu gabinete. O si no, en caso de incendio, con una solución tradicional para que pueda ingresar el agente extintor dentro del gabinete, ¿no? Simplemente esto se usa con unos motores y unos brazos automáticos a base de gas para poder abrir cierto grado la puerta. ¿Ok? También tenemos ese tipo de solución. Pasamos a la solución de detección y extinción de incendio. Esto es muy importante y es muy innovador porque, si bien es cierto, nosotros en salas de data center estamos enfocados en la solución tradicional de tener sensores de humo en el techo, tener nuestro balón de extintor a un lado y tener nuestro control en otro lado, esto se acabaría gracias a esta solución de detección y extinción de incendios, que solamente te ocupa un RU, ¿no? Incluso tiene el agente extintor dentro de este equipo y puede tener diferentes funciones. Puede ser detector y extintor a la vez, puede ser solamente detector o puede ser un extintor, ¿no? Utilizan el gas Nobel 1230, que es un agente limpio, ¿ok? No es dañino para el ambiente, y tiene la posibilidad de agregar a un centro de monitoreo el CMC que nos acabamos de ver, o tiene contacto seco para tipo de alarmas. Puedo repetir, solamente es una unidad de rack para poder de ser el caso, extinguir el incendio dentro del gabinete. El volumen es de unos 2 litros y puede extinguirse, puede conectar hasta 5 extintores con un solo detector como maestro. Quiere decir, tiene un maestro y 4 esclavos, ¿ok? Como máximo, en una sola conexión. Yendo un poco más a la estructura interna de este detector y extintor de incendios, podemos observar que cuentan con sensores de humo, sensores ópticos de humo, para poder testear si el aire o hay fuego o hay humo, para ver, para proceder con la siguiente acción, que sería el tema de extinción. ¿Okay? Internamente ya tiene el gas extintor, y cuando se produce la alarma, por un pistón en la parte frontal del detector, siendo el agente extintor dentro del detector en forma líquida, al momento de activarse la alarma sale en forma gaseosa y te apaga el incendio. ¿Ok? Para eso, para el tema de testeo, se usan tuberías. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de instalar este tipo de solución? Tenemos la solución, se instala en la parte superior del gabinete. Tenemos que colocar unos tubos de aspiración. Estos tubos tienen unos orificios en toda su longitud para poder testear el aire dentro del gabinete. ¿Ok? Obviamente tiene que estar totalmente hermético. Se tiene que cerrar la parte final de la tubería y se debe colocar estos orificios en contra de la corriente para poder testear cómo va el aire dentro del gabinete. ¿Ok? La parte también que es muy importante es el tema de energía. Ahorita cuenta con diferentes tipos de soluciones para PDUs. Vamos desde un PDU básico hasta un PDU que mide solamente por fase. Si aumentamos el tipo de solución, podemos ir con un PDU conmutable y hasta un PDU controlable. ¿Ok? Y adicionalmente un PDU modular. ¿Qué quiere decir? Que tienes una barra de energía y puedes incluir módulos
DTU, es muy modular. Y también tiene acceso al tema del sistema de monitoreo, como hemos visto. Soluciones en monofásico, en trifásico, el amperaje 16 y 32 amperios, que son los habituales. Las tomas son, el tipo de conector son C13 o C19. Hay una conexión eléctrica tipo CE, las tomas industriales para data center. Y como voy a repetir, tiene la posibilidad de incluir conexión hasta 4 sensores. Este es un ejemplo de aplicación. Por ejemplo, tenemos un PDU, ya sea medible, switchable o controlable, y puede conectar hasta 3 PDUs esclavos, y puede controlarlo con una sola IP. En otro caso, también puede controlar a partir de hasta 4 sensores CMC, para tener también todos los eventos en una sola IP. Vamos a ver un pequeño video. Como voy a repetir, son los tipos de soluciones de PDUs: manejable, switchable, controlable o el PDU más básico. Tienen la opción de instalarse dentro del gabinete hasta 4 PDUs en la parte posterior, ¿no? Como vamos a ver en el siguiente video. No necesita herramientas adicionales, ¿ok? Es muy fácil la instalación. Tienes también protectores de bloqueo para no poder sacar el conector, el cable. Y sus tapas para también proteger contra cualquier agente externo, ¿no? La opción de monitorización y la conexión a la red. ¿Ok? Bueno, por último, para ya concluir el día de hoy, vamos a hablar un poco de las tendencias de mercado, ¿no? Muchos hablamos de la transformación digital, ¿no? Que hoy en día ya es un hecho, es una realidad, el tema de virtualización con la realidad virtual, el tema de la red 5G, que en unos países ya se están desarrollando o ya se está implementando, el tema de inteligencia artificial, el tema de Internet de las Cosas, el tema del streaming y la solución en industria 4.0. Todo esto debido a que mayor cantidad de gente utiliza muchos datos, ¿no? Y quieren que los datos estén en tiempo real. Es por eso que hay una gran cantidad de procesamiento, y para poder ayudar a que el procesamiento sea mucho más rápido, a menor latencia, se está pensando en una solución Edge para poder defragmentar un poco el flujo de información hacia un data center que puede estar en otro lado, en otra ubicación geográfica. Entonces nació la idea, o se nace la idea del Edge Data Center, que quiere decir, como queremos la información que sea ya y sea que tenga la menor latencia, la alta disponibilidad y el rápido procesamiento de datos, sobre todo la seguridad, se está implementando data center tipo Edge. ¿Ok? Entonces, solamente para hacer un resumen de la explicación que he dado hoy día, Rital tiene la solución en data Center Edge de acuerdo a tu requerimiento. Tienen la gestión, como vemos en las imágenes, de un solo gabinete con su climatizador, con su defecto, gabinete con su climatizador con redundancia. También tiene la solución en containers para lugares de difícil acceso, ¿no? Entonces, todo va a depender mucho de cuál es tu requerimiento, pero la solución Edge lo tiene Rital. Tiene el gabinete, la gestión de monitoreo, la refrigeración, la energía y la seguridad en una sola solución, en un solo gabinete. ¿Ok? Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Ahí están mis datos. Cualquier consulta, no deben hacerla. Y gracias. No sé si hay una consulta. ¿Me puedes ayudar, Johnny o Javier?
Eh, no, por el momento no tenemos ninguna pregunta. Eh, Ok. Gracias, Hermes, por la presentación. Ahora, a continuación, presento a la señorita Angélica Reventos, representante de la marca Optral, quien nos apoyará con la segunda parte de esta presentación. Buenos días, Angélica. Buenos días, Johnny, ¿cómo estás? Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, voy a compartir mi escritorio, por favor me indican si lo pueden ver. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí lo puedes ver, Johnny? Sí, sí, se ve perfecto. Bueno, eh, cualquier duda que tengan, pues ahí está el chat, entonces pueden hacer cualquier consulta y al final les estaré aclarando las dudas. Muy buenos días, como le dijo Johnny, mi nombre es Angélica Reventos, soy la gerente comercial para Colombia y región andina dentro de Optral para todo lo que es temas de cables de fibra óptica. El día de hoy estaremos hablando sobre las soluciones de infraestructura de TI y cableado de fibra óptica para interiores. Los temas que vamos a tratar, primero vamos a ver unos conceptos básicos de fibra óptica, luego vamos a entrar un poquito a hablar sobre los tipos de cables de fibra óptica que se usan al interior y que tenemos en nuestro portafolio. Luego vamos a hablar de los estándares que se deben tener en cuenta en los cables que se usan para el interior. Vamos a ver también unos criterios de selección a la hora de definir los cables de fibra óptica para el uso interior y luego vamos a ver los casos de éxito que hemos tenido en Colombia, en Perú y otras partes del mundo con cables de uso interior. Bueno, primero que todo, pues para los que de pronto no conocen un poco quién es Optral, ¿no? Nosotros somos una compañía fabricantes de cables de fibra óptica, solo fabricamos cables de fibra óptica y desde 1988 fue fundada esta empresa en España, en donde tenemos dos fábricas, una en San Iscle y otra en Fraga y contamos con un capital humano de 117 personas. Entonces nuestra planta se encuentra en España, donde tenemos también oficinas comerciales y desde España, digamos que atendemos todo lo que es Europa. Tenemos una filial en México para atender todo lo que es México y Centroamérica. Tenemos una filial en Chile para atender todo lo que es el Cono Sur y pues en Colombia, que es donde estoy yo, para atender todo lo que es Colombia y la región andina. Adicionalmente tenemos una filial en Ghana para atender todo lo que es el mercado africano. Entonces, digamos que como nosotros somos una empresa española, toda nuestra fuerza de ventas, el 55% de nuestras ventas está ubicado en España, el 32% en EMEA, que EMEA para nosotros es el resto de Europa y Asia, y el 13% en Latinoamérica. Entonces, ya pues dicho esto de quiénes somos y cómo estamos en el mundo, vamos a pasar a revisar unos conceptos básicos de fibra óptica para luego sí entrar al portafolio de las fibras que se manejan para uso interior. Entonces, digamos, ¿por qué surgió la fibra óptica? Digamos que anteriormente todo se veía en lo que es el cableado estructurado, que es categoría 5, 5E, 6, 6A, 7, 7, 8, pero digamos que el cableado como tal, el cobre, tiene unas limitantes y por eso fue que surgió la fibra óptica. Entonces, ¿qué me permite a mí la fibra óptica? Mejorar la longitud de transmisión. Ya no estamos hablando de transmisiones de hasta de 100 metros, sino estamos hablando de transmisiones mucho más amplias. Los anchos de bandas con fibra óptica son ilimitados, mientras que con cobre, dependiendo cada categoría, es el ancho de banda que se maneja. En fibra, los diámetros del cable son mucho más reducidos, los cables son más livianos y una cosa muy importante es que la fibra es totalmente inmune a interferencias, tanto eléctricas como magnéticas, lo que hace que sea muy seguro al momento de transmitir la información, ¿no? ¿Qué es la fibra óptica?
Pues en la imagen pueden ver que son unos hilos delgados de vidrio, ¿no? Son muy delgados de vidrio y por medio de haces de luces podemos transmitir los datos. Entonces la fibra óptica no es más que un medio de transmisión de datos en los cuales se transmite a través de un hilo delgado de fibra, de vidrio. Las ventajas que tiene la fibra óptica es que no requieren conexión a tierra, excepto las fibras que vienen con armadura metálica, que esas sí necesitan conectorización a tierra. No generan arcos o descargas eléctricas. Pueden compartir el recorrido con los cables de alimentación. Entonces yo puedo colocar al lado de un cable de alimentación un cable de fibra óptica y este no va a ejercer ningún campo magnético sobre la fibra. Es totalmente seguro en la transmisión de datos, es inmune, como los dije, a las interferencias electromagnéticas, permite mayor ancho de banda y menor tamaño y peso. Las desventajas que tiene es el costo alto en la instalación y conexión de los puntos de fibra óptica, pues si los comparamos con un cable de cobre, es muy frágil, por eso hay que tener mucho cuidado, que siempre hay que garantizar que se cumplan las tensiones tanto de instalación como de operación para que los hilos de fibra no vayan a sufrir. Y otra desventaja que tiene es la dificultad de reparar un cable de fibra óptica roto en campo. Entonces, por eso es muy importante siempre garantizar que cuando vayan a instalar o vayan a hacer una red en fibra óptica, nunca se vayan muy justos en la cantidad de hilos de fibra. Siempre dejen de backup 1 o 2 hilos. ¿Por qué? Porque en caso de que haya una dificultad de que un hilo se dañe o haya una fractura del hilo en campo, es más fácil coger y conectorizar un hilo que está libre para subir el enlace, mientras que se arregla el hilo que sufrió el daño. Ese hilito delgado de fibra óptica que les mostré al inicio, aunque no crean, está compuesto de 3 capas, ¿no? Entonces, la capa más externa, que es el recubrimiento, que es la que siempre vemos, que es la que ustedes ven que vienen en color naranja, azul, amarillo, esa es la capa que se ve, que es el recubrimiento, es en plástico, y las 2 capas más internas son el revestimiento y el núcleo, que esos son en materiales de vidrio. Entonces, el núcleo es el medio que a mí me va a transportar la luz, ¿no? Y la luz es la que lleva los datos. El revestimiento es la capa que me va a permitir que la luz no salga, sino que siga su camino. Entonces, el revestimiento lo que hace es que la luz intenta salir, pero el revestimiento hace que la luz se refleja y vuelva a entrar al núcleo y siga. Y el recubrimiento es la primera capa de protección mecánica que va a tener la fibra óptica. Dentro de la fibra óptica existen dos tipos de fibra, una monomodo y otra multimodo. Entonces, la multimodo, la fuente de luz que se utiliza es una luz LED. Entonces, si ustedes encienden una luz LED, ustedes se dan cuenta que la luz LED es una luz incoherente, es decir, ustedes al encenderla, la luz toma diferentes ángulos y diferentes caminos. Entonces, por eso la fibra óptica se llama multimodo, porque las de luz, como pueden ver en la imagen, toma más de un modo o más de un camino para llegar a su destino final. Las fibras multimodo se utilizan en aplicaciones de corta distancia, normalmente pues son enlaces menores a 1.5 kilómetros, máximo 2 kilómetros. Las longitudes de onda de operación son 850 nanómetros y 1300 nanómetros. Y en el núcleo, dentro de fibra multimodo encontramos 2 tipos de núcleo. Uno que es 50 sobre 125 micrómetros y el otro que es 62.5 sobre 125. Pero dentro del núcleo de 50 sobre 125 hay diferentes estándares que se manejan, que es el OM2, OM3, OM4 y el que ahora mismo, bueno, ya salió hace un añito y se está utilizando, pero todavía digamos que aquí en Latinoamérica no tanto, es el OM5. Y el estándar, el primer núcleo que se
cuando salió la fibra óptica, el primer núcleo que salió fue el de 62.5 sobre 125. Este es un núcleo que ya no se utiliza casi, pero también se le conoce como estándar OM1. Entonces, siempre que le digan una fibra OM1, se están refiriendo al núcleo de 62.5 sobre 125. En esta tablita se pueden ver los diferentes tipos de fibras multimodo, módulo M1, M2, M3 o M4, y también las velocidades que se manejan hasta cierta distancia. Entonces, esto es lo que nos va a permitir hacer los enlaces. Es decir, que no, que yo necesito una fibra para manejar 10 gigas. Entonces, las fibras más aptas, si lo pueden ver en la tabla, son la OM3 y la OM4, ¿no? Si nos vamos a la de 10 gigas, a la fila que dice 10 gigas, entonces podemos ver, ¿no? Que la OM3 llega hasta 300 metros, ¿no? Y la OM4 hasta 550, mientras que la OM2 y la OM1 la distancia es muy mínima. Entonces, así nosotros entonces podríamos escoger por medio de esta tablita cuál es, de acuerdo a la velocidad que yo voy a manejar y a la distancia cuál es la fibra adecuada. Ahora pasamos a la fibra monomodo. Si nos vamos a la imagen, ¿no? La fibra monomodo, la fuente de luz que se utiliza es una fuente de luz láser. Al encender una luz láser es una luz coherente que se dirige hacia un solo punto. Entonces, por eso la fibra se llama monomodo, porque las de luz solamente se propaga en un solo camino. Las fibras monomodo se utilizan para aplicaciones de larga distancia, normalmente mayores a 1.5 kilómetros o 2 kilómetros. Las longitudes de operación son 1310 y 1550 nanómetros y el núcleo, este sí es un núcleo estándar, que es de 9 micrómetros sobre 125, y el estándar es G652D, digamos que ese es el estándar más común en este momento. Existen otros estándares, pero eso ya dependiendo de otro tipo de aplicaciones. Pero el más común es el estándar G652D. Aquí podemos ver, ¿no?, la diferencia, digamos, entre monomodo y multimodo en diferentes ítems. Tenemos primero que todo la atenuación. ¿Qué es la atenuación? Es la pérdida de potencia a lo largo de mi canal, ¿no? En mi canal de comunicación. Entonces, en multimodo, si miramos la atenuación, la pérdida de atenuación normalmente es entre 1 a 5 decibeles por kilómetro, mientras que en monomodo es de 0.2 a 0.5. ¿Por qué en multimodo es mayor? Porque como el haz de luz es un LED, ¿no? Y los datos toman más de un camino para llegar a su destino, entonces por eso la atenuación es mayor, mientras que en la monomodo, como es un solo camino, vamos a tener menos pérdida. Los núcleos, pues habíamos dicho, ¿no?, que en multimodo manejamos dos tipos de núcleos, 62.5 y 50, mientras que en monomodo el típico es 9. El ancho de banda, la monomodo es para anchos de banda mayores a 10 gigas, mientras que en la multimodo es para anchos de banda hasta 10 gigas. En monomodo la fuente de luz que se utiliza es la láser, mientras que en multimodo la fuente de luz que se utiliza es la LED. Las longitudes o las ventanas de transmisión son diferentes, por eso hay que tener mucho cuidado que escojamos bien los equipos cuando vayamos a conectorizar la fibra, es decir, que nos demos cuenta que los equipos sí trabajan en las ventanas que trabajan las fibras, porque si no, no va a haber la transmisión. Aquí llegamos a algo un poquito ilógico, ¿no? La monomodo es para distancias largas, sí, pero si comparamos el precio de una monomodo con una multimodo, la monomodo es mucho más económica que la multimodo. Pero digamos que cuando uno va a hacer un canal de comunicación en fibra, no solamente requiere la fibra, sino requiere conectores y equipos y electrónica asociado a ese canal de comunicación. Entonces, al sacar todos los costos, digamos que el canal de comunicación en monomodo sale mucho más costoso que en multimodo, así la fibra sea económica. ¿Por qué? Porque todos los
equipos asociados o conectores o electrónica son mucho más costosos para monomodo que para multimodo. En monomodo, pues se maneja la fibra monomodo se maneja para distancias largas, mientras que multimodo para distancias cortas. Entonces aquí ya hemos terminado como unos conceptos básicos de fibra óptica. Ahora sí vamos a entrar a todo lo que son los cables de fibra óptica para uso interior. Entonces, en la siguiente imagen se pueden apreciar diferentes cables de fibra óptica que se utilizan al interior. Entonces pueden estar los cables tipo troncal, los riser, los de distribución horizontal, los de interconexión y la roseta y los distribuidores que se colocan en el edificio total y en cada planta o en cada piso. Entonces, vamos a comenzar a explicar. Entonces, dentro de un edificio o una edificación o una casa pueden haber cables de fibra óptica troncales, que son los que se conectan a la caja de transición del interior a exterior con el distribuidor del edificio. Entonces, los troncales son los cables que me permiten a mí, es el medio que me permite a mí pasar del exterior al interior del edificio. Esos son los cables troncales. Luego pasamos a los cables tipo riser o verticales, como también se le conocen, que son los que me van a mí a permitir conectorizar el distribuidor de los diferentes pisos o plantas, ¿no? Entonces estos cables son los que se utilizan para conectar los diferentes pisos y plantas. Luego pasamos a los cables de distribución horizontal que conectan el distribuidor de planta, ¿no? De cada planta con la roseta. Y luego tenemos los cables de interconexión, que son los que me conectan la roseta con los equipos, ¿no? Con los equipos que van a ver en cada piso o en el cuarto de comunicaciones. Los cables o sea, hay que aclarar que los cables que se conectan desde la caja de transición de exterior a interior con el distribuidor del edificio deben ser cables libres de gel, ¿no? ¿Por qué? Porque el gel, al juntarse con otros elementos del medio, puede ser inflamable, entonces esto puede ocasionar incendios, entonces es mejor que los cables sean libres de gel. Lo mismo ocurre, ¿no? Con los cables tipo riser, los que son verticales. Estos cables también deben ser libres de gel. ¿Por qué? Porque como van instalados de forma vertical, si no son libres de gel y uno coloca un cable tipo loose tube, que es un cable normalmente que se utiliza para el exterior, los tubos vienen rellenos de un gel, se puede presentar el proceso de migración axial. ¿Qué es migración axial? Como uno coloca los cables de forma vertical, el gel se puede desplazar hacia abajo y puede ondular y dañar los hilos de fibra. Por eso es recomendable, ¿no? Y a este fenómeno se le llama migración axial. Por eso es recomendable que los cables de fibra óptica que se conectan al interior de una edificación deben ser libres de gel. Entonces, dentro de los cables de fibra óptica que nosotros podemos utilizar al uso interior o puede ser también venir del exterior e ingresar al interior, están los tipos tie buffer y los breakout, ¿no? Estos son los más aconsejables, también se les conocen como cables ajustados, ¿no? Y son libres de gel. Entonces voy a explicar un poquito cómo es la construcción de un cable tie buffer, cómo está construido. Entonces, en esta imagen, al lado derecho, podemos ver que se encuentra el hilo de fibra, ¿no? Que está compuesto del núcleo, luego una capa de 125 micrómetros, que es el revestimiento o el cladding, y luego una capa de 250 micrómetros, que es el recubrimiento. Entonces, a lo que se le conoce como tie buffer es a la capa de 900 micrómetros que se adhiere sobre el hilo de fibra. Entonces, ese es un recubrimiento adicional que va a tener el hilo de fibra y eso se le conoce como tie buffer. Entonces, esta imagen lo podemos ver un poquito mejor.
Entonces en el cable tenemos la cubierta del cable, ¿no? La chaqueta, luego tenemos unos elementos de tracción, esos elementos de tracción son en hilos de aramida, son amarillos y se hacen con lo que el material de estos hilos de aramida es el Kevlar, que es el material con que hacen las chaquetas antibalas, entonces es un material muy fuerte que te da una buena resistencia mecánica al cable. Hay que aclarar que estos hilos no son protección contra roedores, ¿no? Solamente son una protección mecánica para el cable. Luego viene el buffer, que es el que le estoy hablando, que es el de 900 micrómetros, que es el que pueden haber ahí de varios colores, y luego viene el hilo de fibra, ¿no? Entonces, estos cables, que se le conocen también como ajustados, tienen una excelente protección mecánica, es fácil de conectorizar porque es una conectorización directa, ¿no? Soporta el agua en las cajas de pasos y importante que es libre de gel, ¿no? Entonces estos cables type buffer, como son cables que van a ir al interior, tienen que ser cables retardantes a la llama y libre de halógenos, por eso las chaquetas siempre deben ser LSZH con una retardancia a la llama. Son muy flexibles y la protección que se utiliza es el buffer, el type buffer, que es el recubrimiento de 900 micrómetros más los hilos de aramidas. ¿Qué se pueden hacer con estos cables? Se pueden hacer los patchcore o pueden servir para cables de distribución al uso interior. Ahora pasamos a los cables breakout, ¿no? Entonces los cables breakout es como si viene la chaqueta, ¿no? La chaqueta de un cable normal y dentro de esa chaqueta es como si tuviéramos varios patchcore simples, ¿no? Entonces pueden ver que viene otra subchaqueta, los hilos de aramida por cada hilo de fibra, ¿no? Entonces eso es lo que es breakout, la protección breakout. Entonces aquí lo podemos ver en la imagen, entonces tengo la cubierta, que es la chaqueta, que nuevamente es el SZH, tenemos los subwoofer o los buffer, luego tenemos hilos de aramida por cada hilito de fibra y luego la fibra óptica. Entonces esto también me permite una excelente protección mecánica, fácil conectorización, soporta el agua de las cajas de paso, es libre de gel, me permite una conectorización directa al equipo, es decir, yo puedo llegar directamente al equipo con este cable sin necesidad de pasar por un patchcore. Entonces, la chaqueta, como decía también, como son cables para uso interior, también deben ser retardante a la llama y libre de halógenos, por eso son LSZH. Son flexibles, me permite la protección type buffer e hilos de aramidas por cada hilo de fibra. Me permite hacer interconexión directa a los equipos, como le dije, y hacer cables de distribución al interior. Entonces, dentro del portafolio que nosotros como Optral manejamos para cables para uso interior, tenemos un cable que nosotros denominamos CPS, ¿no? Este es un cable ajustado, simples, como podemos ver en la imagen. Entonces, es un cable que está compuesto de su chaqueta, que lo vemos en la imagen de color naranja. Viene con hilos de aramida, que son los hilitos que vemos amarillos, y luego viene el hilo de fibra. Entonces, este tipo de cable lo manejamos tanto en multimodo como en monomodo. Manejamos diámetros de 2.8, 2.5 y 1.6. Ese es el diámetro externo de la chaqueta. ¿Y de qué va a representar esto? Pues del conector que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso es que nosotros podemos elegir qué diámetro vamos a utilizar en el cable. Es conectorización directa, entonces es conectorizar directamente al conector. Es flexible y es totalmente dieléctrico. ¿Cuál es la aplicación de este cable CPS? Bueno, la aplicación es al interior, ¿no? Me sirve para hacer confecciones de cordones y latiguillos, es decir, patchcore, pigtails, y me permite conectorización directa a equipos terminales. Ahora pasamos al cable CAR R2 y CAR R1, que como pueden ver en la figura, son cables, ¿no? que son denominados como figura 8, ¿no? Estos cables son cables ajustados también, pueden venir de 1 y 2 hilos de fibra óptica y la aplicación, normalmente estos son cables
que como en la figura que le mostré al inicio, que es donde estábamos explicando todos los cables que pueden ir hasta al interior, que son los verticales, los troncales, había un cable que venía del exterior y se fusionaba con un cable al interior. Entonces estos pueden ser, este es un cable que se utiliza del exterior para fusionar del interior y normalmente son en aplicaciones FTTX, ¿no? Que es lo que ahora está de moda, que es FTTH, que es llevar todo a la casa en fibra óptica. Tenemos también los cables tipo flat, que son cables ajustados de 2 fibras, ¿no? También los podemos manejar en multimodo y monomodo. Tienen una cubierta simple sobre cada hilo de fibra y una cubierta en conjunta que es plana, ¿no? Está disponible en diámetros exteriores del cable de 2.8, 2.5 y 1.6. Eso es dependiendo del conector con type buffer de 900 micras. Entonces eso me permite una conectorización directa. La aplicación también es, como les decía, todo al interior y es para conexión de equipos terminales, directa a equipos terminales. Y tenemos el cable Zipcore, que es un cable ajustado de 2 fibras. Lo podemos también manejar en nuestro portafolio multimodo y monomodo. También es como si fuera una figura 8, es lo que le conocemos normalmente como cuando te piden patchcord duplex. Bueno, ese es disponible en lo tenemos disponible también en medidas de 2.8, 2.5, 2.1 y 1.6 milímetros con type buffer de 900 micras, lo que nos permite también conectorización directa, ¿no? La aplicación son cables para uso interior, también confección de passcord, como les dije, y conexión directa a equipos terminales. Tenemos los cables CP-DC. Entonces, estos son cables ajustados. También los manejamos en monomodo y multimodo, ideal para conectores tipo MTP y MPO. Entonces, la aplicación de estos cables es al uso interior para hacer también cordones o latiguillo y para los patchcord para los data centers. También me sirve para aplicaciones de interconexión en el data center. Tenemos el cable CDI, que para nosotros es un cable de distribución interior, ¿no? Entonces, la abreviatura CDI. Entonces, son cables ajustados. Podemos manejar tipos de fibra multimodo y monomodo. Protección individual de 900 micras por cada hilo de fibra. Y para más de 12 fibras, la construcción es por subcables. Entonces, en la diapositiva pueden ver 2 imágenes. La imagen de la derecha corresponde a un cable hasta construcción de 12 hilos, ¿no? Y en la de la izquierda ya estamos hablando que cuando es de más de 12 hilos manejamos subcables. ¿Qué quiere decir subcable? Que viene una chaqueta general, luego viene una chaqueta individual por cada grupito de 4 buffers o 4 hilos de fibra óptica. ¿Por qué lo hacemos así? Porque digamos que si te piden un cable de 48 hilos para un cable de distribución interior, si lo hacemos, si el cable se construye de la manera como está en la figura a la derecha, el cable queda con un diámetro muy grueso, ¿no? Entonces no es fácil el manejo al uso interior. Entonces nosotros como tal decidimos construirlo de esta manera para reducir los diámetros y que sí se pueda manejar al interior de las edificaciones. Entonces, la aplicación de este tipo de cables es para uso interior y una conectorización directa. Tenemos también los cables CDV, que para nosotros es cables de distribución vertical. Estos son los cables para nosotros que le decía que se pueden conectorizar vertical, que son los mismos tipo riser. Entonces, son cables ajustados, ¿no? Los podemos manejar en multimodo y monomodo. Una protección individual de 900 micras por cada hilito de fibra, entonces me permite conectorización directa. Y en este también para más de 12 fibras lo manejamos por subcables. Entonces, este cable es para
distribución vertical dentro de las edificaciones. Tenemos el cable CDG, que para nosotros es un cable multipropósito. ¿Por qué multipropósito? Porque nos permite utilizarlo tanto al interior como al exterior. Todos estos cables que le estoy hablando de nuestro portafolio para uso interior, la chaqueta es LSZH, ¿no? En los que son interior-exterior, también la chaqueta es LSZH, lo único es que le agregamos una protección UV en la chaqueta para protegerlo de los rayos del sol. Entonces, este cable también viene con protección individual de cada fibra de 900 micras, lo que permite una conectorización directa. Para más de 12 fibras la construcción es por subcable, pero este cable, en vez de llevar hilos de aramida, si pueden ver la imagen, se ven los hilos más blancos, lleva hilos de fibra de vidrio de manera longitudinal. Entonces, esta armadura, ¿por qué lo hacemos con una armadura dieléctrica y no con hilos de aramida? Porque como es un cable que va al interior-exterior, son cables que tienen que tener protección contra roedores. Entonces, por eso utilizamos hilos de fibra de vidrio que me da una protección contra el roedor media. Estos cables me sirven para distribución interna, para conectorización directa y me sirve para entrar del exterior al interior. Ahora pasamos al CEDIR. Este CEDIR, si pueden ver la imagen, es lo que les explicaba que es un cable tipo breakout, ¿no? Entonces, como si yo tuviera varios patchcords simples dentro de un mismo cable. Entonces, estos cables son ajustados, las puedo encontrar también dentro de mi portafolio en fibra multimodo y monomodo. Vienen en diámetros, dependiendo, como le digo, como sea el conector que vayamos a utilizar, de 2.5, 2.1 y 1.6 milímetros, y lo manejamos hasta 48 fibras, ¿no? Entonces, esto me permite a mí conectorizar directamente. Muchas veces yo quiero, bueno, hemos tenido aplicaciones donde el cliente no quiere llegar, digamos que va a hacer su distribución al interior y no quiere luego pasar para un patchcord, sino que quiere con el mismo cable seguir, entonces utilizamos estos cables. Tenemos el cable CEDAT, digamos que este es un cable, el cable más importante de nuestro portafolio. Es un cable diseñado y patentado por nosotros, ¿no? Es un cable muy robusto, muy bueno. Está compuesto de 2 chaquetas y en medio de las 2 chaquetas pueden ver como si fuera una mallita. Esa mallita es en hilos de fibra, es una armadura dieléctrica trenzada en hilos de fibra de vidrio. Está compuesto también por hilos de aramida y luego vienen los buffers y los hilos de fibra. Entonces, este cable también es muy flexible, me permite conectorización directa. Este cable tiene diferentes aplicaciones, me sirve para uso interior-exterior, enterrado directo, bandeja portacable, ducto. Y es, como les decía, un cable muy robusto. De hecho, es nuestro caballito de batalla en nuestro portafolio. Es un cable muy fuerte y flexible. Me soporta hasta 500 kilogramos de aplastamiento. Este cable le podemos hacer cosas que uno diría que nunca se le puede hacer a un cable de fibra óptica y aún así no se daña ni los hilos de fibra óptica sufren alguna ruptura. Como pueden ver en la imagen, o sea, ahí estamos, es un ensayo que se hizo colocando un nivel de aplastamiento de una presión de 500 kilogramos. Vemos que el cable se dobla totalmente, pero eso no daña ni daña el hilo de fibra ni daña la atenuación del cable, ¿no? Entonces es un cable que nosotros utilizamos más que todo para ambientes muy hostiles como el interior de minas o en el sector oil and gas, porque además es un cable resistente a la llama. Más adelante voy a explicar dentro de las normativas o dentro de qué es lo que es resistencia a la llama. Tenemos el cable CEDAM, que es como si fuera el cable CEDAT, ¿no? Pero en vez de tener la armadura dieléctrica, tenemos una armadura metálica trenzada, ¿no? Interior-exterior, ducto.
Tenemos el cable SEDATS, que ya es lo mismo que el sedán, pero aquí la armadura cambia, es una armadura de acero corrugado. Digamos que tenemos diferentes tipos de armadura, es decir, cambiamos el cable SEDAT a diferentes tipos de armadura, ya dependiendo de lo que el cliente requiera, porque a muchos clientes no les gusta trabajar con malla, sino lo prefiere con acero corrugado. Entonces también me sirve para aplicaciones interior-exterior, ducto, enterramiento directo. Y tenemos el CDAW, que también, ¿no? La armadura acá es en hilos de acero, ¿no? Entonces digamos que de las armaduras, esta es flexible, la metálica también da una flexibilidad al cable, pero esta hace que el cable, la de acero corrugado, sí sea un poco más rígido, ¿no? Entonces la aplicación es igual, interior, exterior y por ducto. Tenemos el CEDIR AD, ¿no? Que digamos que es lo mismo que el CEDIR que les mencioné, que es el tipo breakout, pero aquí ya lo tenemos con una armadura dieléctrica, que es una armadura trenzada en hilos de fibra de vidrio, ¿no? Porque hicimos con armadura, porque como le digo, al interior hay muchas partes en donde va a tener que pasar la fibra óptica que necesita una protección contra el roedor o una protección contra el aplastamiento, y estas son armaduras que ayudan tanto a la resistencia mecánica como a la protección contra roedores. Los tenemos disponibles hasta 48 hilos y en diámetros también de 2.5, 2.1 y 1.6 milímetros. La aplicación de este cable es interior-exterior, conectación directa a equipos terminales y a través de bandeja portacable. Tenemos el CEDIR AM, que es un cable que es lo mismo, breakout, pero aquí tenemos con malla metálica, ¿no? Ya es este cable, por tener malla metálica, entonces hay que aterrizarlo. Entonces también me sirve para conexión directa a equipos terminales, bandeja portacable, uso interior-exterior. Tenemos este cable que es el Simplex, es un cable muy flexible. Entonces también lo manejamos en multimodo y monomodo. Chaqueta de poliuretano, este cable sí lo manejamos hasta poquitos hilos, dado la aplicación que tiene, ¿no? Normalmente lo manejamos hasta 8 hilos. La chaqueta es poliuretano. El poliuretano tiene una característica y es que es un material muy flexible, ¿no? Entonces, por eso este cable es adecuado para instalaciones móviles. Instalaciones móviles como ¿cuáles? Como los puentes grúas, como los brazos mecánicos. Entonces, como es un cable que constantemente va a estar en movimiento y normalmente está trabajando las 24, tiene ciclos de flexión muy altos, ¿no? Entonces, es un cable adecuado, por ejemplo, para dentro de minas, las puentegrúas que se mueven, lo utilizan mucho. De hecho, nosotros aquí en Colombia lo vendemos mucho para la mina por ese motivo. Son cables muy flexibles. Tenemos el DT Streamfire. Ya aquí no estamos hablando de un cable ajustado, sino de un cable holgado, ¿no? Que se utiliza normalmente para uso exterior, pero nosotros lo adecuamos para uso interior porque lo hacemos libre de gel, ¿no? Libre de gel, y el Streamfire quiere decir que es un cable resistente al fuego. Entonces es un cable que me sirve para uso interior-exterior, es ideal para data centers, ¿no? Entonces, ¿cómo es la estructura? Viene su chaqueta, una armadura dieléctrica en hilos de fibra longitudinal, vienen los tubos y dentro de los tubos vienen cada número de hilos de fibra que requieran. Cada tubito puede contener máximo 24 hilos de fibra, ¿no? Y tenemos el Nexo Streamfire, también es un cable resistente al fuego, lo tenemos disponible hasta 24 hilos de fibra porque es monotubo. Entonces se pueden dar cuenta, en el tubito pueden venir hasta 24 hilos de fibra. También tiene su chaqueta y su armadura dieléctrica en hilos de fibra de vidrio longitudinal. Es un cable que también es apto para data centers. Y de esta manera terminamos, digamos, aquí nuestro portafolio que tenemos para cables para uso interior, ¿no? Entonces,
¿cuáles son los estándares y normas que tenemos que tener en cuenta a la hora de estos cables para uso interior? Entonces, muy importante, ¿no? Es la resistencia al fuego. Como son cables que van para el uso interior, debemos de garantizar que los cables colocados allí no sean retardante a la llama y tengan y en algunos casos, en algunos sectores los piden resistente al fuego. ¿Dónde es crítico y dónde es lo ideal para tener un cable resistente al fuego? En un hospital, en mina y en el sector oil and gas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí yo manejo situaciones muy críticas, ¿no? Entonces, cuando hay un incendio, yo tengo que garantizar tener el control de todas mis variables. ¿Qué quiere decir tener el control de todas mis variables? Cerrar, abrir válvulas, hacer todo lo que tenga que hacer en el dado el caso en que haya un incendio, el daño no sea grave, ¿no? Entonces, ¿qué es un cable resistente al fuego? Que aún en presencia de incendio, como pueden ver en la imagen, así el cable se esté consumiendo, el cable va a seguir transmitiendo las señales y esto me permite tener control, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los cables resistentes al fuego dentro de nuestro portafolio de cables para uso interior? Yo le comenté el CEDAT, el DT Streamfire y el Nexo Streamfire. Esos son cables resistentes al fuego, ¿no? Entonces, normalmente los tenemos resistentes al fuego 90 minutos. Quiere decir que 90 minutos puede estar consumiendo la llama al cable y el cable me va a seguir transmitiendo datos, ¿no? Entonces yo ahí tengo el control, dado un incendio, tengo el control de mis variables. Entonces es muy bueno que cuando vayan a instalar cables al interior del sector oil and gas, de un hospital o del sector minero, los cables tengan una resistencia al fuego. Otro estándar que deben de tener los cables para uso interior es la no propagación de la llama, la cual es la norma IEC 60332-1. Las IEC son normas internacionales y son más robustas que las UL, ¿no? Los cables, ¿qué quiere decir no propagación a la llama? Que yo al aplicar o cuando comienza un incendio, la llama no se va a extender a lo largo del cable, es autoextinguible, es decir, normalmente comienza un incendio, la llama se propaga por el cable, pero cuando llega a los 20 centímetros la llama se va, se autoextingue, no sigue su propagación. Entonces, es muy importante, todos los cables para uso interior deben cumplir con esta norma de no propagación a la llama. Otra norma que deben de cumplir es no propagación del incendio, que es la IEC 60332-3. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo varios cables verticales, o sea, en una misma bandeja portacables, uno al lado del otro, el cable me va a garantizar que el cable no transfiera y no propague el incendio a los cables de alrededor. Entonces, un cable al uso interior también debe cumplir con esta norma de no propagación del incendio. Otra norma que debe cumplir es la baja emisión de humos. ¿Por qué? Porque cuando hay un incendio, la mayoría de personas no muere en sí incinerada, sino por la emanación de gases tóxicos y también porque intentan salir y no hay visibilidad. Entonces, por eso la emisión de humos debe ser muy baja y debe ser casi transparente el humo, ¿no? Entonces, por eso, la mejor cubierta, ¿no? Y la cubierta que se utiliza es LSZH. ¿Por qué? Porque el LSZH significa low smoke, cero halógeno, o sea, baja emisión de humo, cero halógeno. Entonces, eso me va a garantizar que también al interior no deben haber, ¿no?, cables con cubiertas que emanen gases tóxicos, ¿no? Entonces, el tipo de cubierta que es aprobada y que se utiliza para uso interior es el LSZH, y el LSZH es un material que cumple, ¿no?, con lo que yo les mencioné anteriormente, no propagación del incendio, no propagación de la llama, ¿no? Ya que sea resistencia al fuego, ya sí son otras cosas que se le anexan al cable para que sea un cable resistente al fuego. En el caso del CEDAT es la armadura, ¿no?,
Y en los otros casos del Streamfire y eso, normalmente se utiliza mica. Entonces, aquí tenemos un cuadro en donde tenemos las normativas, ¿no?, internacionales de resistencia a la llama, propagación del incendio y emisión de humo, que son las que deben de cumplir los cables, y las de España, porque digamos que en España hay normas mucho más elevadas que deben de cumplir los cables para uso interior, ¿no? Y normalmente los supervisa la UNE, entonces son estas normas. Entonces nuestros cables cumplen tanto con las normas UNE como con las normas internacionales, las que van para uso interior. Excepto, como le digo, de resistencia a la llama, que ya eso sí son cables especiales. Bueno, tenemos nuestro certificado ISO, ¿no?, que es importante que los fabricantes tengan su certificado ISO. Tenemos un certificado ROHS que es muy importante también para los cables, porque ese certificado ROHS es el que nos dice que los cables están hechos libres de materiales pesados como el plomo, el mercurio, el cadmio, que le hacen mucho daño al ser humano, ¿no? Entonces, esto es muy importante también que lo cumplan los cables, y pues la garantía, que sí obviamente es fundamental en un cable, ya sea eléctrico o cualquier, bueno, y en cualquier equipo. La garantía, nuestra garantía es de 15 años por defectos de fabricación, y en proyecto la podemos extender a 20 años. Entonces es muy importante que tengan en cuenta siempre la garantía del cable que compren. Entonces aquí está como un resumen de las normativas. Entonces el no propagador de la llama o incendio, entonces siempre tienen que verificar que la ficha técnica o el cable que estén adquiriendo para uso interior, en la ficha técnica encuentren que cumplen con estas normas, ¿no? Entonces, no propagador de la llama o incendio es la IS 60332-1/3, libre de halógenos es la IS 60754-1/2, baja emisión de humo es la IS 61034-2, resistente al fuego es la IS 6331-25, el rango de temperatura siempre debe estar con la IS 6794-1-22F1, está la TIA 598, que esa sí es la del código de colores, está los radios de curvatura, ¿no?, que es la IS 6794-1-21E1, que esta es la que me dice qué radios de curvatura cumple el cable de fibra óptica. Está la de ensayos mecánicos y ambientales, que es, digamos que esto lo que nos dice es, bueno, estos cables tienen que haber cumplido con estos ensayos mecánicos y ambientales para que puedan ser vendidos e instalados, que es la IS 6794-1-21 y la IS 6794-1-22, y los de impacto, que son los de resistencia, que es la IS 6794-1-21E4. Entonces es muy importante que siempre que vayan a comprar a un cable para uso interior, pues miren y revisen que sí se cumplan estas normativas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta para escoger un cable para uso interior? ¿No? Existen varios criterios, ¿no? Pero lo más importante es, primero, hay que mirar el comportamiento al fuego. Vuelvo y aclaro, es muy importante. Entonces, cuando vayan a escoger un cable para uso interior, tienen que mirar que el cable sea resistente al fuego, no propagador del incendio, libre de halógenos, es muy importante. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, el polietileno es un material que es libre de halógenos, o sea, al quemarse no bota gases tóxicos, pero es altamente flamable. Es decir, cuando hay un incendio, lo primero que se va es el polietileno, por eso nunca, nunca deben instalar un cable al interior en polietileno, ¿no? También tenemos el material PVC. El PVC es un material que es retardante a la llama, o sea, no propaga la llama, pero tiene la desventaja que cuando se quema bota gas tóxico, ¿no? Entonces tampoco se debe utilizar para el interior, ¿no? Entonces por eso es recomendable siempre la chaqueta LSZH. Otra cosa que deben tener en cuenta es que el cable sea fácil de manipular, ¿no? O sea, que ustedes, como es al interior, ¿no? Es lo más fácil de manipular al interior, entonces tiene que ser un cable que se
fácil de manipular, libre de gel, vuelvo y digo, libre de gel, si es ajustado mejor porque te permite conectorización directa, que sea flexible, un cable muy flexible, pero al mismo tiempo resistente. Por eso hablamos mucho de los hilos de aramida que le da una resistencia al cable. Que sean dieléctricos es lo mejor, aunque muchas veces, como le digo, vienen con armaduras metálicas. ¿Por qué? Porque al interior hay veces al interior de una edificación o de una casa que hay roedores, entonces tienen que tener una armadura metálica porque es la armadura que mejor se comporta a ese ambiente. Otra cosa es que, como les digo, conectorización directa y los cables que tienen conectorización directa son los cables ajustados. Entonces, hay que mirar las condiciones de instalación al interior. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de instalación interior? ¿Por dónde va a pasar el cable? Voy a tener que darle una protección, voy a tener que venir del exterior al interior, entonces tengo que utilizar un cable interior-exterior con protección a los rayos UV, o si solamente voy a ir al interior, un cable normalito sin protección a los rayos UV, voy a pasar por bandeja portacable o hay roedores para así escoger, ¿no?, la protección mecánica del cable. La chaqueta, así como le digo, siempre LSZH, a lo menos que sea para aplicaciones móviles, como les dije, que la chaqueta ahí adecuada es la poliuretana. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de los casos de éxito que hemos tenido, ¿no? Entonces, comenzamos por Colombia. Entonces, en Cerro Matoso pues hemos instalado el cable Simples, que es el cable que le comenté para aplicaciones móviles. En Cerrejón hemos instalado el CEDAT, la Sociedad Portuaria de Cartagena, sí y solo sí tiene instalado en toda su base para uso interior el cable CEDAT. Ellos solamente consumen Optral cable CEDAT. Y todas las subestaciones eléctricas que ha hecho Siemens en Colombia en los cables de uso interior ha instalado el CDG-R, que es un cable especial que se hizo para ellos. Entonces es el mismo CDG que les dije que es multipropósito, uso interior-exterior, pero es reforzado, quiere decir que trae más hilos de fibra de vidrio, ¿no? Entonces ese es el cable que hemos instalado con Siemens en todas sus estaciones aquí en Colombia para uso interior. Está RCN Televisión, que hemos estado con el CDG y el CEDIR. Está el edificio principal de Ecopetrol, ¿no?, que también hemos instalado el CDG y el CEDIR. El ART de Cali, Colombia. Y el data center de CIW en Bogotá, que también hemos utilizado ahí cables para conectorización directa a los equipos. En Perú, bueno, tenemos el sistema SCADA de la línea del Metro 2 de Lima, la mina de Antacapá y la mina de Las Bambas, y tenemos otros más proyectos, pero digamos que por confidencialidad con los clientes no los podemos decir, porque hay firmados compromisos de confidencialidad. Para el resto del mundo, pues estamos en la mina de Chuquicamata en Chile, ahí instalamos CEDAT para uso interior en las minas, radio de televisión española RTVE, la Armada Británica, el edificio de la Alcaldía de Maracaibo, la ULA, el Parlamento del Congreso en Madrid, Palacio Real, Palacio del Pardo Madrid, Asamblea Nacional, Ayuntamiento de Bilbao, Universidad de Jaume, Universidad Autónoma, Universidad de Dortmund, Hospital de San Pau, Hospital Clínico de Barcelona, Ayuntamiento de Madrid, Casa de la Moneda, Palacio de Hierro, el Corte Inglés, tanto en España como en Portugal. La parte de comunicación estamos en Telenor, Telefónica del Sur, Telmes de Argentina y Chile, Cablevisión de Argentina, en las troncales de Vodafone en España, en Telefónica Movistar España, en Sarsa Oberta, en Oberón en España, en el CTTI en Cataluña y todo lo que es FTTX Portugal Teleco. Pues si eso, aquí terminamos. Si tienen alguna duda o consulta, me la pueden hacer sin ningún problema. No sé, Percy, si hay una consulta que me quieras elevar. Hola, Angélica, de momento no existe ninguna consulta. Bueno. Ok,
Pues muchas gracias entonces por brindarnos estos espacios. Igual, cualquier duda que tengan o algo, pues si no sale en el momento, pues la pueden derivar después al correo de Percy, que muchos lo conocen, o igual aquí están mis datos y con mucho gusto yo les respondo cualquier duda o requerimiento que tengan. Ok, perfecto. Gracias, Angélica, por tu apoyo en la presentación y muchas gracias a ustedes por participar de este seminario online. Como comentó Angélica, si quedó alguna pregunta pendiente en el chat, se responderá de forma individual a sus correos electrónicos y se les enviará el PDF con la presentación de hoy. Por otro lado, los invito a seguir participando en los seminarios que Nexus Technology pone a su disposición y les pido por favor llenar la encuesta que a continuación aparecerá en sus pantallas.